Bendiga, Dios los guarde a todo el mundo. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. En esta noche vamos a esperar que los hermanos se conecten para llevar esta enseñanza acerca de Tito. ¿Quién era Tito? ¿Qué dice la epístola a Tito? ¿Dónde prácticamente Pablo lo envió? Y datos acerca de ese gran hombre llamado Tito. ¿Cuál era el motivo de la carta? Dios te bendiga, Carlito. Dios te bendiga mucho. Mi hermanazo de Puerto Rico. Y vamos a hablar de ese gran hombre Tito. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hermosa noche del Señor, noche maravillosa que el gran Dios de Israel le da a los hombres. Malo y bueno de los cuales de los malos yo soy el primero, yo soy el vil pecador de todos. 1 Timoteo 1:15. Hola Marlon, Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga mucho. Les voy a dar un momento a ver si quieren escribir quién era Tito, si tienen una información. Yo lo que le puedo adelantar es que él murió de muerte natural. Eso es lo que dice la historia, que murió de muerte natural, no murió martirio, no murió de martirio. No murió de martirio, que yo le voy a enseñar unas gráficas. Una gráfica prácticamente donde Pablo lo envió. Donde Pablo lo envió. Prácticamente a la isla de Creta, mire. Esta es la isla de Creta, al sur de Grecia. Aquí Pablo prácticamente lo envió porque los cretenses, ellos adoraban mucho a Zeus, a la mitología griega. Y se cree que los cretenses también eran parientes de los filisteos. Eran parientes de los filisteos. Y cuando tú lees Tito, el versículo 2 de Tito, mira, el versículo 2 de Tito es bien esencial. Dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometo desde este tiempo, antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifiesto de su palabra, por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Eso para que tú estés viendo lo que está diciendo ahí el apóstol acerca de Tito. Prácticamente lo está avalando completamente. Entonces, cuando tú te vas prácticamente a Tito, mire, Tito era igual. Dios te bendiga, Edgar, Dios te bendiga mucho, nadie Dios te bendiga mucho. Tito era igual que Timoteo, pero en el libro de los Hechos no lo menciona ni una vez. ¿Cuándo viene a mencionar a Tito? Vamos al libro de los Gálatas. ¿Cuándo fue la primera vez que lo vino a mencionar? El libro de los Gálatas. Libro de los Gálatas, capítulo 2, versículo 3. Y este detalle es muy bueno que usted lo tenga, mira. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo dice el griego, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo dice el griego, fue obligado a circuncidarse. A Tito, Pablo no lo obligó a circuncidarse. Eduardo, Dios te bendiga mucho. Kenny, mi hermano, Dios te bendiga. David, Dios te bendiga mucho. No como a Timoteo, cuando tú vas a la epístola de los Hechos, capítulo 16, versículo 3, aquí tú puedes ver que Pablo envió a circuncidar a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo, la madre era judía y la abuela era judía, el padre era griego. Bien, la madre se llama Eunice y la abuela se llama Loida. Eran judías. Y como Pablo siempre decía, 1 Corintios capítulo 9, versículo 20-21, yo que con los judíos me hago judío, aunque no estoy bajo la ley. ¿Para qué? Para ganarme los de la ley, y prácticamente eso fue lo que hizo con Timoteo. Pero con Tito, como él era gentil, él era prácticamente de Antioquía, esta Antioquía que yo le voy a enseñar que es Siria, él era de Antioquía prácticamente aquí, pues como él era gentil completamente, de padres gentiles, pues no lo mandó a circuncidar, porque hay que hacer una observación. Esta Antioquía no es mismo que esta Antioquía, entonces Siria aquí prácticamente donde salía Pablo siempre todo el tiempo. Venía a Jerusalén y después de Jerusalén llegaba a Antioquía. Aquí esto es Hechos 11:26 y salía en sus viajes. Nadie, Dios te bendiga mucho, Nadia, Dios te bendiga mucho. Y cuando tú pegas a ver la carta a Tito, prácticamente también lo menciona en segunda
de Corintios, capítulo 8, versículo del 6 al 10. Ahí también, vamos a buscarlo. Recuerda que Pablo a Timoteo lo menciona prácticamente más de 24 ocasiones. Timoteo era un hijo para Pablo, espiritualmente. Lo llamaba mucho hijo, yo creo que la epístola de Gálatas lo llama hijo, prácticamente un hijo en la fe. Pero Tito era colaborador con Pablo. Tito era también colaborador y él prácticamente se hizo cargo de la iglesia que estaba en Creta. Como digo, los cretenses eran familia de los filisteos y los cretenses tenían las costumbres de los que adoraban la mitología griega. La mitología griega que salió aquí mismo, ustedes mismos saben, de Grecia, del Monte de los Olimpos. Usted pone Monte de los Olimpos y usted puede ver ahí el gran monte que está Hades, está Zeus, está, yo no sé los nombres casi de ellos, el del mar. Y toda esa mitología, pues prácticamente los cretenses tenían esa costumbre. Y Pablo, pues le envía a la iglesia de Creta. Esa iglesia ya estaba fundada ya. Y cuando él le hizo esta carta, se la hizo de Corinto. De Corintio le hizo esa carta a Tito. ¿Por qué? Porque escuchaba muchas cosas de la iglesia. Mira, 2 de Corintios es como todo. Cuando tú te pones a ver 1 y 2 de Corintios, es porque la iglesia de Corintio también era fuerte. Usted puede ver 1 Corintios capítulo 5, había un hombre acostándose con la mujer de su padre. Y Pablo dice, entrégaselo a Satanás. Todo venía, ¿por qué? Porque Timoteo iba, mira, Pablo está pasando esto, y Pablo hacía su carta. Y se la enviaba. La de Corintios, una la hizo desde Éfeso, la primera, y la segunda la hizo de Macedonia en su segundo viaje. Y todos esos detalles, bueno que usted lo sepa. Porque cuando usted lea una epístola de Pablo, sabe por qué. Porque lo voy a decir. Cuando Pablo escribía una epístola, tenía un propósito. Una de las preciosas es la epístola de los Romanos, que también fue desde Corintio, por esa epístola la había hecho ya, antes de ir a Roma, porque el último viaje de él fue el de Roma. Que ahí fue cuando lees Hechos capítulo 28, ahí tú puedes ver que él estaba en un arresto domiciliario, pero podía predicar y podía enseñar libremente. Y cuando tú ves la vida del gran apóstol Pablo, todas estas cartas siempre tienen un propósito. Del por qué la carta. Siempre tiene un propósito. Siempre tiene algo que corregir. Bien. Vamos aquí a 2 de Corintios 8:6. Dice, de manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y el 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y Tito, vamos otra vez a la epístola de Tito. Prácticamente la epístola de Tito y segunda de Timoteo tardan un poco en fecha, pero prácticamente salieron igual. Es que los eruditos pues pierden en el sentido de que obviamente segunda de Timoteo pues se envió prácticamente casi ya lo último, pero la primera de Timoteo se cree que salió también con la de Tito. Bien, vamos a Tito. Rápido aquí. Vamos a ver. Si tú te vas al versículo 10, mira lo que dice. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Jorge me está llamando. 10. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Bien. ¿Qué estaba pasando en Creta? También lo que estaba pasando en Galacia. Lo que también estaba pasando en Roma.
lo que también estaba pasando en todos sitios, que venía lo de la circuncisión a querer imponer la ley. Y Pablo se lo está diciendo. Esta gente son unos habladores de vanidades y engañadores. Y tienes que evitar eso, Tito. Y cuando tú te pones a ver un poquito más, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Por eso es que tú tienes que taparle la boca a lo que enseña la ley. Pablo se lo dijo a Tito, también te lo dice a ti. Eso es lo que yo hago, por eso yo aprendo Torah, para taparle la boca a estas personas que quieren meter la ley en el evangelio, lo cual no se hace. Lo cual no se hace. Cuando tú te ves el versículo 14, no entendiendo las fábulas judaicas. ¿Cuáles son las fábulas judaicas? ¿Cuáles son las fábulas judaicas? Las que tú puedes ver prácticamente en el Talmud y en las fábulas del Shulchan Aruch. Un montón de pretextos, fábulas, inventos. ¿Me entiendes? Como esto de Lilith, que prácticamente que fue la primera esposa de Adán, eso es fábula. Esos son cosas inventadas por los judíos. Y ellos te están diciendo también esta otra fábula que dice la Midrash de Génesis, que Eva, el mismo día que fue criada, tuvo 5 hijos. Eso son fábulas. Por eso es que Pablo se lo está diciendo, no atiendas a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Por eso es que se lo está diciendo a Tito, tienes que velarte de los judíos. Tienes que velarte de los judíos porque te van a querer meter la circuncisión. Y esto no se puede dejar hacer, por eso es que usted tiene que ser fuerte con los de la ley. Pero ¿por qué usted cree que yo estudio Torah? Y ahora mismo el miércoles empiezo clases de hebreo, para ser más fuerte con los de la ley. Porque el evangelio no se puede leudar con la ley. Ni la circuncisión se puede entrar. Mira, es que Pablo es bien claro. Yo no entiendo qué les pasa a la gente. Mira, 1 Corintios capítulo 7, versículo 18. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice Pablo? ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Pues quédate circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo el circunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es y la circuncisión nada es sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo te lo está diciendo, entonces tú vas a Gálatas otra vez. Gálatas. La iglesia de Galacia, que prácticamente fue una de las primeras que él envió una carta. Mira lo que le dice, es que prácticamente todo es el mismo tema. No te dejes meter la ley. Cuando tú ves Gálatas capítulo 5, mira, versículo 4, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces cuando tú vienes el 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y cuando vienes al 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de Torah, el segundo mandamiento que está en Leleya, vete por ti, que se lo dio a Abraham, que está en el Parashá Leleya, ¿qué te dice? Segundo mandamiento de la Torah, que es circuncidarse. Eso, un poquito de eso, leuda, mancha completamente el evangelio. Y cuando tú sigues prácticamente en Tesalónica, la carta de Tesalónica, lo que yo estaba leyendo el resumen y por lo que yo también pude leer, pues prácticamente yo leí como 4 epístolas hoy, es de la venida del Señor. Pero en Tesalónicas, cuando tú vas a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 y 17, te está hablando del arrebatamiento. Pero en la segunda carta, parece que los tesalonicenses entendieron mal, porque aquí mismo está escrito en el versículo 7, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Cuando Pablo le escribió la primera carta, ellos se atribularon. Cristo ya vino, y Pablo tuvo que hacerle otra carta. No te atribules. ¿Sabes? Entonces, toda carta de Pablo tiene un propósito. Él no escribió por escribir. Romanos es la carta más teológica de él. Y cuando tú te vas a Romanos 9, 10, 11,
9, 10, 11. Ahí tú puedes ver clase del apóstol Pablo llorando, escribiendo. Yo me hice enemigo de mi nación por seguir a Cristo. Cuando va a los de los Filipenses, que fue escrito desde Roma en el último viaje, que está diciendo, mira, yo todo esto lo tengo por basura. La posición mía en el Sanedrín, todos los privilegios que yo los tengo por basura. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Pablo, cada vez que escribía una carta, era por un propósito. A Timoteo, cartas a Timoteo, como estábamos hablando de Timoteo, hablando bien de Timoteo. Timoteo, recuerda que tienes que hacer esto, recuerda que vas a ir para Éfeso, tienes que ir allá donde yo te envío, tú te ves a Hechos. Pablo menciona mucho a Timoteo. Y prácticamente según de Timoteo capítulo 4 es la despedida del apóstol. Pero Tito, mira, versículo 12, uno de esos mismos profetas, mira lo que hizo en la iglesia de Creta. Después que Pablo le dice a él, hay que taparle la boca a esa gente, a los de la ley, hay que taparle la boca a los de la ley. Mira lo que dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. El 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Pero mírate el 16, que tú te pones a leer. 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominable y rebelde, reprobado en cuanto a toda buena obra. Y también te da requisito de lo que es ser un obispo, porque como ustedes saben, Timoteo fue obispo, evangelista, predicador. Yo di los versículos que lo prueban completamente. Eso. Vuelvo y digo, Tito era un obispo, un mensajero, prácticamente estaba mayormente en la iglesia de Creta, una iglesia que ya estaba formada. Y a Tito no se le mandó a circuncidar, a Timoteo sí. ¿Por qué? Para ganarse a los judíos. ¿Por qué usted cree que yo uso el tali? ¿Por qué usted cree que yo estudio Torah? ¿Por qué usted cree que yo voy a estudiar hebreo? Yo no necesito eso. Pero yo me propuse en mi corazón ganarme a los de la ley. Porque si yo puedo hablar hebreo, y yo le digo a un hebreo, le digo a uno de la ley, ven acá, vamos a hablar hebreo, voy a decir, pero ¿cómo tú sabes mi idioma? Porque yo te quiero ganar para Cristo. Yo te quiero ganar para el verdadero. Yo te quiero ganar, no puedes meter la ley. ¿Por qué? Porque un mayor teólogo que nosotros te dijo que no. Y por eso yo lo hago. Para que nosotros tengamos esa bendición. Esa bendición de poder rescatar a esas personas. Mira. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Aquí te dice 14. Dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 5. ¿Qué te dice? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo era evangelista, era obispo, prácticamente también era pastor, viajaba, supervisaba. Y Timoteo se cree que murió de martirio bajo el emperador Domiciano. Tito se cree también, mira, escúchate esto, lo que yo estaba estudiando, porque yo no me pongo a hacer un estudio así a lo loco. Tito se cree que era hermano de Lucas también. Se cree, no diga no, que Gaby está diciendo que es hermano de Lucas, no, que prácticamente nacieron para lo mismo. Y eran griegos. O sea, prácticamente se cree que era hermano de Lucas, se cree. También hay otro, ¿por qué Lucas entonces no lo menciona? Esa es otra variante. Si es hermano de Lucas, ¿por qué Lucas no lo menciona en Hechos? Porque a Tito no se menciona en Hechos, a Tito se viene a mencionar en Gálatas capítulo 2. Todo esto yo lo estoy diciendo de aquí. Obviamente tengo mi libro aquí de estudiar, pero yo estaba leyendo mucho
Y cuando te pones a ver a Tito, esa epístola de Tito prácticamente es lo mismo que la de Gálatas. No deje que vengan los de la ley a imponerse allí en la iglesia. Tú sácalo, repréndelo, cállale la boca a esa gente con fábulas judaicas. Cuando te pones a ver fábulas judaicas, ahora mismo, ¿qué libros de la Mishnah? Talmud, Shulchan Aruch, Zohar, Kabbalah. Esas son fábulas. La Kabbalah, yo tengo prácticamente una guerra con un cabalista que cada vez que me ve a mí, parece que, pues yo no sé, parece que no puede dormir. Y Jorge lo sabe. Y rápido, que si Gaby homosexual y tal. Entonces yo le tiro un montón. Mira, tú eres brujo. Porque un cabalista es brujo. Un cabalista prácticamente es un brujo judío. Y todas esas fábulas hay que callarle la boca como te dice Pablo. Pablo es bien, hace mucho énfasis en eso. ¿Por qué usted cree que la gente no soporta a Pablo, los judíos? ¿Por qué usted cree? Porque no metía la ley. Entonces cuando tú te vas a los hechos, mira este versículo precioso. Mira este versículo precioso que tú lo puedes usar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 14. Ok. Hechos 18, versículo 13. ¿Qué dice? ¿Qué dicen de Pablo? ¿Qué dice este Galión de Pablo? Diciendo, persuado a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Pablo siempre se fue contra la ley. Entonces cuando tú te vas al versículo 16, ¿qué dice? Pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Pablo, un gran apóstol del Señor. Y hay una película ahora que salió acerca del apóstol Pablo, que lo hizo el mismo personaje Jim Caviezel, que hizo La Pasión de Cristo. Así que, hermano, prácticamente Tito, vuelvo y le enseño, aquí prácticamente era la sede de él, prácticamente era la sede de él, aunque también a Tito se le envió a Corinto también. Esta era la sede de él. ¿De dónde era Tito? De esta Antioquía. No de esta. ¿De dónde era Timoteo? De Listra. ¿De dónde era Pablo? De Tarso. Por eso eran ciudadanos romanos. Ellos tres eran ciudadanos romanos. El que nacía aquí no, pero el que nacía bajo imperio era ciudadano romano. Entonces, te voy a dar un dato. Cuando tú veas a un católico que tiene mucho guille de que en el concilio de Nicea fue que se inventó el cristianismo, aunque eso es mentira, dile, mira, si Nicea no queda ni en Roma, mira dónde queda Nicea. Mira dónde queda Nicea. Mira dónde es Roma. Mira dónde queda Nicea. Aquí fue el concilio. El de Yamnia está por aquí, casi prácticamente aquí, como al lado de Jerusalén, pero para la costa. El de Yamnia, que se sacó la Tana hebrea, fue por aquí. Mira el concilio de Nicea acá. Pero cuando venga te digan, no, que en el concilio de Nicea, mira, Nicea ni queda en Roma, chicos. Eso queda en error prácticamente del periodo bizantino, que es de Constantinopla. Y todo eso, cuando tú tienes todos esos conocimientos, pues tú puedes debatir con ellos bien. Pero vuelvo y te digo, cuando tú leas las epístolas de Pablo, ayer dimos un estudio precioso de Filemón. ¿Quién era Filemón? Vuelvo y lo digo, Filemón se cree que conoce a Pablo en Éfeso, pero era de Colosenses, que tuviera misericordia con Onésimo, que se escapó. Prácticamente todo, que era no vamos a decirle un trabajador de él, no esclavo. Un trabajador de él que se le escapó y Pablo lo conoció en la cárcel. Y le dijo, mira Filemón, recuérdate que él conoció el evangelio aquí en la cárcel. Y recuérdate que tú estás ahora bajo la gracia. Tú puedes imponerles penas duras. Pues recuérdate, lo que él te falló, apúntamelo a mí. Pues recuérdate que tú te me debes a mí porque yo te enseñé el evangelio a ti. Así que cuando él llegue para atrás, tú lo vas a recibir como un hermano en la fe. Pablo se lo dijo. Recuerda, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo que dice mandamiento
242 del Parashá Kedoshim, Levíticos 19. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, te lo dice la Torah también, te lo dice la gracia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ahora yo voy a seguir leyendo Torah. Me faltan 25 parashá para aprender, para tener esa base. Los temas, los Sefer Hanihu, es un proceso largo. Así que prácticamente vuelvo a dar un resumen rápido antes de irme. Tito, griego, Pablo no lo mandó a circuncidar, esto está en Gálatas capítulo 2, no como a Timoteo, que lo mandó a circuncidar. Hechos capítulo 16. ¿Por qué mandó a circuncidar a Timoteo? Para ganarse los de la ley. A Tito no había que circuncidarlo. ¿Por qué? Porque él era griego completo. Él era de Antioquía. Era prácticamente gentil, como así como nosotros. No hay que circuncidarte. ¿Quién era la mamá de Timoteo? Eunice. ¿Quién era la abuela? Loida. Judías completas. Y prácticamente eso es todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Te digo, las epístolas paulinas son preciosas. A mí me encantan. A mí me encantan. A mí me encantan estas epístolas paulinas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos para adelante. Vamos para el cielo. Zumba.